Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Invest in Hispania sobre gestión monetaria. Hoy vamos a hablar sobre cómo calcular el riesgo óptimo por operación. Bien, el primer punto es que dentro de lo que son nuestros webinars habéis seguro visto ya alguno que se denomina gestión monetaria. Hoy lo que vamos a hacer es una segunda entrega de gestión monetaria y lo que vamos a hablar fundamentalmente es cómo calcular de forma específica el riesgo de una operación de manera que sea el riesgo óptimo. La gestión monetaria lo que nos habla es de cuánto debemos invertir en trading y cómo gestionar el riesgo, es decir, cuánto dinero tenemos que poner encima de la mesa para ser rentables y cómo proteger nuestro capital de manera que nuestra cuenta vaya creciendo y podamos tener el riesgo mínimo y posible para que ese crecimiento sea lo más sostenible posible. Cuando hablamos de gestión monetaria hablamos de dimensionar nuestras operaciones en base a un riesgo y en gestión monetaria siempre hablamos de riesgo. El riesgo es aquella cantidad que nosotros podemos llegar a perder en el caso de que nuestro análisis al visualizar un gráfico no sea correcto. De manera que la gestión monetaria nos debe decir no cuándo entrar y cuándo salir, sino en base a la estrategia que vamos a aplicar, cuántas acciones debemos comprar, cuál es el riesgo que estamos asumiendo en esa operación, cuál es el peor escenario en el caso de que esa operación salga mal, y todo eso gira en torno a un concepto que denominamos como stop loss. El stop loss, que es un elemento fundamental en el trading, lo que nos va a determinar es, en el caso de que la operación salga mal, cuál es el peor escenario para ese planteamiento que hemos hecho. En un caso como el que estáis viendo aquí a la derecha, en el caso de que nosotros tengamos una operación de compra, la operación de compra, si sale bien, fluirá hacia arriba, pero en el caso de que salga mal, el stop loss lo que nos va a determinar es el punto a partir del cual debemos cerrar esa operación y salir y deshacer nuestra operativa. Este stop loss, en este caso, por ejemplo, podría estar definido aquí. Ubicar el stop loss también forma parte de nuestra estrategia. En el caso de que salte, lo que nos dirá es que debemos salir. La gestión monetaria lo que nos va a decir es que en el caso de que esto suceda, ¿cuánto vamos a perder? Y cuál es el riesgo antes de comenzar la operación de que si sale mal y nuestra operación sale tocando el stop loss, ¿cuánto es lo máximo que vamos a perder? Bien, de gestión monetaria y de gestión del riesgo existen tres fundamentales estrategias, que es las que vamos a repasar hoy. La inversión por cantidad fija, es decir, cada operación pesa de la misma manera siempre en nuestra inversión. Si nosotros operamos siempre con 1.000 euros, pues cada operación va a invertir 1.000 euros de capital. Inversión por riesgo fijo, aquí lo que es variable es el capital, es decir, depende de cada operación el capital que vamos a poner será mayor o menor, a veces serán 1.000 euros, a veces serán 800, a veces serán 1.100, pero lo que vamos a definir como fijo va a ser el riesgo. En vez del capital, aquí va a ser el riesgo, algo fijo. Y una segunda vuelta de tuerca de todo esto, que es algo que normalmente no se utiliza mucho, es lo que denominamos como riesgo variable. Es decir, en función de el capital que tenemos en la cuenta, la tasa de aciertos o fallos que tiene nuestro sistema en ese momento y el riesgo real que tenemos en esa operación, todo ello nos va a dar el conjunto de acciones que debemos operar y cuál es el peor escenario. Aquí vamos a utilizar un sistema de riesgo variable y va a tender ese riesgo variable a ser cada vez mayor si el sistema acierta mucho y va a comenzar a reducirse en el caso de que el sistema comience a fallar mucho. De manera que vamos a optimizar el riesgo constantemente en función de la situación en la que se encuentra en nuestra cuenta. Bien, el primer sistema, el de cantidad fija, lo que nos dice es que las acciones que tenemos que comprar, este es normalmente el que cuando comenzamos en trading casi todos utilizamos cuando comenzamos en gestión monetaria. Las acciones que yo compro son el capital disponible fijo que voy a ir poniendo en cada una de las operaciones dividido entre el precio de la entrada, la cotización de la entrada. Aquí lo que estamos asumiendo es un riesgo de que las acciones por el precio de entrada menos el precio de stop loss nos van a dar el riesgo, la máxima pérdida que estamos teniendo en esa operación. Aquí el capital siempre es igual y hay que tener cuidado
lo que pesa cada una de las posiciones que abrimos respecto al capital total. Si nosotros disponemos de 5.000 euros, yo os recomiendo que si utilizáis este tipo de gestión monetaria nunca sea superior a un 15 o 20% cada posición, de manera que cuando abrís posiciones no pesen más de 1.000 euros o 750 sobre estos 5.000. Es decir, cada operativa, cada posición que no supere ese 15-20%. ¿Por qué? Porque en el caso de que empiece a salir mal, lo importante es que una sola operación no lastre toda la cuenta de forma rápida, ¿vale? De todas formas, este tipo de gestión monetaria yo no es el que más recomiendo. Como mínimo, yo creo que todos los que estáis visualizando nuestros webinars y ya estáis con un tipo de formación en trading algo más avanzada, os paséis como mínimo a una gestión del riesgo por cantidad fija. Aquí lo que definimos es el riesgo máximo. El riesgo máximo es cuál es la máxima pérdida por operación que tenemos y cuánto pesa sobre el capital total del trading. Y aquí yo os digo que nos deberíamos mover en baremos entre un 2 y un 5%. De manera que si nosotros tenemos un capital de 10.000 euros, pues la pérdida máxima no debería superar este 2%, que sería unos 200 euros, ¿vale? Con lo cual, multiplicar el capital total por un 2 o un 5% nos daría esa máxima pérdida por operación que deberíamos asumir. Aquí las acciones a invertir, ¿cuáles serían? Pues sería la máxima pérdida que hemos definido, si tenemos un 2% y un capital de 10.000, los 200 euros de turno, dividido entre el precio de la entrada menos el precio del stop loss. ¿Qué nos sucedía en la gestión anterior? Que si el precio de stop loss estaba muy lejano, el riesgo asumido era muy elevado. Y mucha de la gente que utilizaba este sistema, cuando veía que podía perder mucho en esa operación, lo que hacía era poner el precio del stop loss más cerca del precio de la entrada, con lo cual era mucho más fácil que el precio de stop loss saltara. De esta manera, aunque el riesgo lo estaban acotando, la cantidad de veces que fallaban era muy superior. En el sistema 2, en el de inversión por riesgo fijo, da igual el precio de stop loss lo lejos o cerca que esté de la entrada, porque las acciones que vamos a meter van a depender de esa distancia y del riesgo por operación. De manera que el nivel de stop loss nos lo dará el gráfico, nos lo dará nuestro análisis técnico, no nos lo dará nuestra gestión monetaria como pasaba en el primer caso. Y esto es un matiz muy importante. Aquí el riesgo definido siempre es constante, ya os digo, un baremo entre un 2 o un 5, y cuando la cuenta pierde o gana siempre asume el mismo riesgo. Aquí es donde viene el primer fallo de esta gestión monetaria. Yo cuando gano voy definiendo mi riesgo, voy ganando cada vez más, pero cuando pierdo voy perdiendo lo mismo que he ganado. De manera que cuando crece la cuenta va bien, pero cuando empieza a tener tasas de fallos, la cuenta se comienza a degradar de forma bastante rápida. Aquí, precisamente por eso, le damos una tercera vuelta de tuerca. Y decimos, bueno, oye, ¿cómo sería el hecho de... Ya vemos que la gestión monetaria por cantidad fija no tiene mucho sentido, porque si el stop loss está muy lejos o muy cerca me va a penalizar mucho. Tiene sentido ir a un riesgo fijo, pero podemos pensar, bueno, si yo tengo un riesgo fijo, ¿qué tal si ese riesgo lo voy aumentando a medida que la cuenta va creciendo y yo voy teniendo tasas de acierto positivas? Y lo voy decrementando a medida que ese sistema entra en una racha de pérdidas que todo sistema al final, a lo largo de su trayecto, pasa teniendo. Con lo cual, ¿qué pasa si yo intento arriesgar más cuando mi sistema se sincroniza con el mercado y le voy bajando el riesgo cuando mi sistema comienza a ser más fallón? Pues aquí definimos lo que sería un riesgo variable, que es lo que os comento. Aumenta el riesgo cuando la tasa de aciertos aumenta, reduce el riesgo cuando la tasa de fallos aumenta y depende en cada momento de la cuenta. Aquí lo que va a tener en cuenta es la tasa de aciertos y la tasa de fallos que vamos teniendo. Y obviamente depende del sistema y del ratio de acierto o de fallo. Aquí lo que hacemos es algo más complicado que una simple fórmula. Aquí utilizamos un cálculo a través de lo que se denomina como la F óptima, o hay otro cálculo algo más sencillo que se llama la F de Kelly, y son funciones estadísticas. Aquí el riesgo va cambiando en cada operación y para eso tenemos que apoyarnos de un Excel. Un Excel que nos va a permitir generar estas curvas. ¿Qué es lo que nos sucedía? Lo que os comentaba antes. En el caso de... Estos son los tres sistemas y la evolución típica del capital aplicando un tipo de gestión monetaria u otro. El de capital fijo es esta curva grisácea. Fijaros que cuando comienza a ganar, cuando comienza a decrecer no decrece mucho
y cuando comienza a ganar, pues su resultado es bastante plano. En un riesgo fijo de por ejemplo, de un 3,5%, comienza a crecer. Cuando empieza el sistema a fallar, falla muy rápido y se deteriora más rápido que el de capital fijo, y sin embargo, cuando comienza a acertar, crece mucho más rápido que una cuenta con capital fijo. Con lo cual, mirando este gráfico diríamos, bueno, a simple vista, si el sistema tiene aciertos, pues me interesa más tener un riesgo fijo porque crece mucho más rápido, me va a dar más rentabilidad, pero cuando empieza a fallar lo voy a pasar mucho peor. Bueno, pues para eso nos vamos a un riesgo óptimo, la función óptima, que lo que nos va a hacer es coger lo mejor de las dos. Coger lo mejor de que cuando el capital fijo comienza a decrecer, ella decrece menos que el riesgo de un 3,5%, pero cuando comienzo a acertar, cuando entro en una fase de aciertos, quiero que arriesgar más porque me sincronizo muy bien con el mercado y por tanto cuando crece, crece más rápido que la del riesgo fijo. Con lo cual, por eso, precisamente en una gestión profesional, se utiliza una gestión monetaria basada en este perfil. Arriesgar poco cuando mi sistema comienza a entrar en pérdidas, arriesgar mucho para ganar muy rápido cuando mi sistema está sincronizado y acertando con el mercado. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues tenemos que pasar por un sistema matemático que nos lo calcule. Hoy vamos a repasar esta dirección web, en la que tenemos un artículo donde todo lo que yo os estoy explicando lo tenemos también escrito, y vamos a descargarnos este Excel. Este Excel, de forma muy resumida, le vamos a cargar, lo veremos luego cuando nos lo descarguemos, nuestros últimos resultados, nuestras últimas operaciones, y lo que va a determinar este Excel es cuál es el porcentaje de aciertos, el beneficio-riesgo, y a partir de ahí una serie de cálculos intermedios, de manera que nos determina cuál es el riesgo que tenemos que asumir en nuestra siguiente operación. Cada operación va determinada con un riesgo variable en función del porcentaje de aciertos y el beneficio-riesgo real que estamos obteniendo. De manera que, cuando definimos nuestro capital total y el siguiente precio de entrada y stop loss de la siguiente operación, nos va a determinar este Excel. Oye, tú debes operar con estas acciones en compra, y lo peor que te puede pasar es que esta siguiente operación, si el precio lo compras a 23 y resulta que cae y toca los 20,54, lo máximo que vas a perder son 182 euros de tu cuenta. Con lo cual, este Excel nos va a ir calculando uno por uno nuestras operaciones en base a lo que ha sucedido en el pasado, va a analizar cómo se va sincronizando el sistema con el mercado y nos va a determinar cuáles nuestras siguientes operativas, cuál es nuestro riesgo óptimo. Además de que también nos va a determinar si con los resultados que hemos ido cargando nuestro sistema es ganador o nuestro sistema no es ganador. Bien, antes de acabar el webinar vamos a repasar precisamente esta operativa. Yo lo tengo aquí en la página web, el artículo que se denomina calcular el riesgo óptimo por operación. Tenéis aquí la dirección web. Si accedéis a investinhispania.com, dentro de lo que sería formación de trading, en el menú hay un espacio que sería el riesgo óptimo por operación, donde vais a poder encontrar este mismo artículo dentro de lo que sería la cabecera. Bien, al final del todo, aquí pues vais a poder encontrar todo lo que hemos ido hablando escrito para que podáis tener un resumen, y finalmente tenemos aquí la descarga del Excel, donde pone descargar Excel, aquí riesgo multivariable. Si le dais, os abrirá la pestaña para poder descargarlo, ¿de acuerdo? Yo ya lo tengo descargado, obviamente, y lo tengo aquí ya para que lo podamos ver. Aquí lo que vamos a tener, tenéis aquí las instrucciones de cómo utilizar el Excel. Al final lo que tenemos que hacer es cargar en este cuadro amarillo los resultados, beneficios o pérdidas que está teniendo nuestro sistema, y a partir de aquí determinar, el propio Excel determinará este ratio, el beneficio-riesgo, beneficio promedio, pérdida promedio, y cuál es la función óptima, es decir, cuál es el riesgo óptimo que debemos correr en la siguiente operación para que nuestro sistema crezca rápidamente, o en el caso de que acierte, decrezca lentamente. Fijaros cómo funciona. Si yo en estos resultados que hemos metido aquí de forma a nivel de tanteo para simular el Excel, yo bajo este porcentaje de aciertos del 80%, fijaros que ahora estamos en 52% de riesgo. Si yo voy poniendo operaciones que me han salido peor, bajo mi tasa de aciertos, bajamos de un 70% a un 34%.
Fijaros, el sistema nos decía, oye, en la siguiente operación arriesga un 52 porque tienes un 80% de tasa de aciertos. En la siguiente operación, si me baja la tasa de aciertos a un 70, pasamos de un 52 a un 34% de riesgo. Si mi sistema cada vez va a peor, el riesgo va bajando, ¿lo veis? Ahora tengo un 60%, 28%. Si mi sistema va fallando cada vez más, 50%, mi sistema cada vez me va diciendo, oye, cada vez arriesga menos, por favor, ¿vale? En el caso contrario, en el caso de que mi tasa de acierto suba, el riesgo cada vez es mayor. Fijaros, ahora me dice, oye, tu tasa de aciertos ha subido, subo a un 36%, ahora tu tasa de acierto sube a un 70, te subo a un 42, ahora tu tasa de acierto sube a un 80, te subo a un 78%. De esta manera obtenemos un sistema que cuando crece, cuando acierta, crece muy rápido y cuando pierde, pierde lentamente porque el riesgo es variable en función de la tasa de aciertos. Pues bien, esta es la manera como tenéis de optimizar el sistema a través de la F óptima o la gestión monetaria óptima. Yo os recomiendo que visitéis nuestra web y os descarguéis este Excel. Si tenéis cualquier tipo de consulta, también os he dejado un email de contacto, info@investinhispania.com, y espero que os haya gustado. Por mi parte nada más, gracias por vuestra atención, os recomiendo, también os recuerdo nuestra web investinhispania.es o .com, y también nuestro blog en Rankia Vender para Comprar, donde vais a encontrar más artículos de formación, también vais a encontrar artículos de análisis de mercado y alguna información que seguro que será de vuestro interés. Por mi parte nada más, agradeceros vuestra atención y hasta la próxima. Adiós.